Buenas noches, True Life. Qué bueno poder mirar a cada uno de ustedes otra vez en nuestra clase True Life 411. Qué bueno, ¿verdad? Podermos tener la tecnología para estarmos juntos y disfrutarmos de una clase más en nuestra página de Facebook o en nuestra página en YouTube, en nuestro canal en YouTube. ¿Te acuerdas la carpeta? Tú puedes bajar, ya está disponible ahí para ti en esta segunda clase, en la segunda lección de hoy, que vamos a hablar acerca del nombre de Jesús. En nuestra aplicación, tú puedes fácilmente accesar, obtener entonces ahí la carpeta de nuestra clase de hoy. La semana pasada, nosotros hablamos acerca del nombre de Jesús, la importancia del nombre de Jesús y cómo también oramos en nombre de Jesús. Hoy queremos hablar acerca de 4 aspectos del nombre de Jesús. Y mientras yo preparaba esta clase de hoy, yo estaba justamente pensando en el poder que hay en el nombre de Jesús. Son cuatro puntos que queremos mirar en esta clase de hoy, pero como muchas de las veces nosotros conocemos algunos de los principios del nombre de Jesús, de la gracia, el poder, la salvación que hay en el nombre de Jesús, de toda la importancia del nombre de Jesús, pero algunas veces nosotros nos quedamos como que nos acostumbramos con el nombre de Jesús, con la gracia, el beneficio que tenemos en el nombre de Jesús, que por no sé qué razón incluso nos olvidamos de usufruir, de usar a nuestro favor el nombre de Jesús y todo aquello que Jesús ha dado a nosotros por cuenta de su nombre. Una vez que somos discípulos de Él, tenemos sí el derecho, es para nosotros también el nombre de Jesús. Y hoy queremos hablar entonces de 4 aspectos bien básicos, pero muy centrales y muy significativos y verdaderos cuando estamos hablando acerca del nombre de Jesús. Entonces, semana pasada, la importancia del nombre de Jesús. En esta lección de número 2, queremos hablar entonces 4 aspectos acerca del nombre de Jesús. El poder del nombre de Jesús es lo que queremos hablar en esta clase de hoy. Siguiendo en tu carpeta, página de número 1, la lección de número 2, lo primero punto es lo más importante. Hay salvación en nombre de Jesús. Hay salvación en el nombre de Jesús. Eso es el primero, eso es el básico. Es de aquí donde todos nosotros empezamos. Todos nosotros recibimos la salvación en el nombre de Jesús. No hay salvación sino en el nombre de Jesús. Eso es muy importante nosotros tenemos esto en nuestra mente, en nuestro corazón. No hay salvación en otro nombre, en otra persona, que sino en el nombre de Jesús, en la persona de Jesucristo. Él, Jesús, es el único nombre por el cual el pecador puede acercarse a Dios. No hay otra manera. Nosotros no podemos nos acercarnos a Dios por nuestras propias obras. No podemos nos acercar a Dios por aquello que nosotros hacemos y por consecuencia también por aquello que nosotros no hacemos. Solamente el nombre de Jesús da a cada uno de nosotros, sus hijos, sus discípulos, el derecho, la gracia, la bendición de nos acercarnos a Dios. Fue eso que miramos en esta Pascua, semana pasada, domingo pasado, en nuestro mensaje en Jesús. Él fue aquel que se entregó, que dio, porque Dios amó tanto el mundo que dio a Jesús. Jesús concordó, estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, se entregó en la cruz para que hoy pudiéramos tener una vida eterna, una vida verdadera. Cuando hablamos acerca del nombre de Jesús, hay salvación en el nombre de Jesús. En Mateo capítulo 1, versículo 1 a 23, dice así: y tendrá un hijo. Eso es el ángel justamente hablando acerca de esta promesa, hablando acerca de Jesús. Y tendrá un hijo y le llamarás a Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Hay salvación en el nombre de Jesús. En ninguno otro hay salvación, versículo de número 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. En ninguno otro hay salvación. Dios no ha dado ninguno otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Es muy importante nosotros sabermos de eso. La salvación
es solamente el nombre de Jesús. En ninguno otro hay salvación. Eso Hechos capítulo 4, los apóstolos hablando acerca de eso, hablando del mensaje de Jesús. Solo hay en Jesús. La manera que nosotros podemos llegar al cielo es a través de Jesús. No hay otra forma, no hay otra manera, sino a través de Jesús. Por eso podemos afirmar, podemos decir, hay salvación en el nombre de Jesús. Con eso podemos decir, tú, nosotros, yo, no podemos, tú no puedes alcanzar a Dios por cuenta propia. Outra vez, não é por aquilo que hacemos ou por aquilo que não hacemos. Não são por nossas obras, não são por nossas buenas obras. Não é se nós não pecamos neste dia de hoje ou se hicimos todo lo correto. Não é por nós, não é por nosso próprio esforço. É por Jesus. É por el nombre de Jesus que alcançamos la salvação. Juan capítulo 14, versículo 6, um versículo muito conhecido, um capítulo muito conhecido, e Jesus lhe contestou, Jesus habla, Jesus afirma essas palavras, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nadie pode ir al Padre senão por meio de mim. Jesus aqui hace uma afirmação muito forte. É muito verdadeira, é muito concreta e muito actual para nossos dias. Se tu queres se acercar a Deus, se tu e eu queremos ter uma relação com Deus, Jesus está dizendo, hey, eu sou o caminho. Eu sou a maneira de chegar aí. Eu sou também a verdade. Então, o que eu hablo é a verdade, minhas instruções são a verdade e eu sou a vida. Eu dou vida. Pero o primeiro passo é eu sou o caminho para chegar a Deus, para ter uma relação com Deus. Há salvação em nome de Jesus. Por isso, a importância de nós confessarmos o nome de Jesus para sermos salvos. Isso é muito importante. Algumas das vezes nós pensamos, pero Jeff, ok, eu he recebido Jesus em meu coração e está todo bem, verdade? Pero eu tenho um pouquinho de vergonha, me dá pena de hablar isso, de dizer, de confessar. E a verdade é que há salvação em nome de Jesus, sim, pero tu e eu temos que confessar. Necessitamos confessar o nome de Jesus para sermos salvos. ¿Te acordas? Hoje, nesta classe, vamos mirar 4 aspectos, 4 pontos acerca do nome de Jesus. E há salvação é solamente o primeiro. E aqui estou falando da importância agora de que sim, há salvação no nome de Jesus, pero a importância de confessar, hablar acerca do nome de Jesus, confessar que tu has entregado tu coração, tu vida, el nome de Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, Pablo habla exatamente acerca disso. Se declaras abertamente, declarar é hablar. Se declaras abertamente para que toda a gente sepa, sem vergonha, sem avergonzar-se, sem ter pena, que Jesus é o Senhor de tu vida e crees em tu coração. Aí, mira, são 2 pontos que Pablo põe, são 2 aspectos que Pablo está nos ensinando aqui. Se tu abertamente declara que Jesus é tu Senhor, primeiro tu hablas, primeiro tu haces isso de tu boca, tu hablas, tu declaras isso que Jesus é tu Senhor e crees em tu coração que Deus lo levantou de los muertos, serás salvo. Mira o versículo de número 10. Pues es porque creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Miren la manera que Pablo habla. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo, porque tú crees en tu corazón, tú eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar, es por hablar abiertamente tu fé, que tu eres salvo. La salvación viene por hablarnos, por declararnos que Jesús es nuestro Señor. Hay salvación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús encontramos otra vez la relación con Dios.
a través de confesar abiertamente con nuestra boca. Jeff, ¿yo tengo que hablar que Jesús es mi Señor? Sí. Abiertamente, sin vergüenza, sin tener pena, decir sí, Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Y Jesús, Juan capítulo 14, versículo 6, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que Jesús ha prometido a nosotros, la promesa de Jesús a nosotros es una vida, una vida plena, una vida abundante. Y eso significa la vida plena, la vida abundante, significa la vida plena, la vida abundante en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Cuando nosotros reconocemos, cuando abiertamente declaramos que nosotros aceptamos a Jesús, declaramos abiertamente con nuestra boca, hay poder, hay salvación en el nombre de Jesús, nosotros declaramos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón. Ese es el primer aspecto del poder, del nombre de Jesús, perdón. En el nombre de Jesús, número 1, hay salvación. En el nombre de Jesús, punto número 2, hay poder. Jeff, ¿qué clase de poder? Hay poder para hacermos su obra. Una vez que aceptamos a Jesús, una vez que lo reconocemos, una vez que comprendemos que hay poder en su nombre para nos salvar, para quitar a nosotros del dominio del pecado, ahora podemos tener una relación con Dios, también tenemos que entender que hay poder en el nombre de Jesús para hacer su obra, para cambiar situaciones, para traer transformación, para traer cambio. ¿Dónde? En mi propia vida, en tu propia vida, en tu hogar, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en todo aquilo que está a tu alrededor, en la vida que tú vives, hay poder en el nombre de Jesús. Cuando yo hablo que hay poder en el nombre de Jesús en mi propia vida, yo hablo que hay poder en el nombre de Jesús, para cambiar mi propia vida. Son costumbres que tenemos. Son cosas que hacemos que quizás no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y hay este poder para nos liberar, para traer nueva vida. Pero hay poder también para nos llevar a hacer aquello que Dios nos ha llamado. El mayor ejemplo que tenemos de eso es acerca de la vida de Pedro. Si tú miras todos los cambios que Pedro tuvo en su vida, la manera que el poder que hay en el nombre de Jesús llegó en su vida y cambió toda su vida, Pedro fue transformado, Pedro fue cambiado por el poder del nombre de Jesús. Déjeme leer ese versículo, Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: ¡Hey, escuchen con atención! Todos ustedes, compatriotas, judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Y Pedro le dijo otra vez, el poder que había, hay salvación solamente en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Pero si tú te acuerdas, antes de esta prédica, Pedro él estaba acobardado, Pedro estaba como que con miedo, incluso 40, 50 días antes de eso, Pedro había negado a Jesús 3 veces. Y ahora el poder en el nombre de Jesús le dio este poder para hablar, para confesar. Ese otro versículo, Hechos capítulo 3, versículo 6. Pero Pedro le dijo, un versículo también muy conocido: yo no tengo plata ni oro para darte, pero te daré lo que yo tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Hay poder en el nombre de Jesús para operar milagros, para cambiar situaciones. ¿Qué es un milagro? Milagro es el cambio, es una intervención divina en una situación que a nuestra propia fuerza, a nuestra propia capacidad, nosotros no podemos hacer. Pero la buena noticia es que hay poder en el nombre de Jesucristo. Y nosotros tenemos el nombre de Jesús. Podemos
usar este poder que há no nome de Jesus para bendecir a gente, para cambiar situações. Agora escute este versículo. E agora, ó Senhor, escute suas ameaças e dá-nos a nosotros, tus siervos, muito valor al predicar, muito poder al predicar tu palavra. Extiende tu mano com poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Yo estoy leyendo Hechos capítulo 4, versículo 29, 30 y ahora el 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía, predicaban con poder la palabra de Dios. El poder que hay en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús para nosotros, para que Dios use nuestras vidas para hacer la diferencia, para cambiar situaciones. En estos días que hemos vivido, situaciones ímpares que jamás habíamos vivido antes. Si tú y yo estamos agarrados, pegados en el nombre de Jesús, nosotros podemos hacer la diferencia. Mismo cuando la gente está quizás con miedo, en temor, viviendo en duda, nosotros, por el poder del nombre de Jesús, podemos hacer diferencia en la vida de las personas. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos un papel que desempeñar en hacer milagros. ¿Te acuerdas? Milagros es una intervención, es una respuesta de Dios divina para una situación, algo que humanamente nosotros no podemos hacer. Cuando estamos hablando que nosotros tenemos un papel importante en realizar, en desempeñar milagros, estamos diciendo, ore por alguien. Mire la necesidad de alguien. En el poder del nombre de Jesús, Dios te desea usar. Dios quiere usar tu vida para hacer la diferencia. Mira para ese texto, 1 de Corintios, ese otro versículo, 1 de Corintios capítulo 3, versículo 9. En efecto, nosotros somos colaboradores. Me encanta este versículo. Nosotros somos colaboradores el servicio de Dios. Y ustedes son el campo del cultivo de Dios, son el edificio de Dios. En efecto, de verdad, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Dios trabaja con nosotros. Dios usa nuestras vidas. Y al mismo tiempo Dios nos edifica. Dios nos hace crecer. Al mismo tiempo que nosotros, que Dios nos usa a través del nombre de Jesús. ¿Te acuerdas? Hay salvación en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y Dios nos usa a nosotros con el nombre de Jesús, a través del nombre de Jesús, para cambiar situaciones en nuestras vidas y en la vida de otras personas. Juan capítulo 14, versículo 12, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él les hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Mira para esta promesa que Jesús nos da. De verdad, mira la manera que Dios nos mira, mira la manera que Jesús está nos mirando. Jesús hizo obras grandiosísimas, obras maravillosas, milagros increíbles, pero este versículo Jesús está nos diciendo, hey, True Life, hey mis hijos, hey cada uno de nosotros que somos discípulos de Jesús, ustedes, nosotros somos llamados a través del poder que hay en el nombre de Jesús para hacer cosas más grandes do que aquilo que Jesús mismo hizo. Es una promesa que Ele tiene para nosotros. Marcos capítulo 16, versículo 20. Los discípulos salieron y predicaron por todas las partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con señales que los acompañaban. Los señales son milagros. Son situaciones cambiadas.
E aqui Marcos capítulo 16, versículo 20, está falando, hey, el Señor los ayudaba. So, hay salvación en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, y mientras nosotros estamos disponibles, ¿verdad? Ponemos nuestro corazón dispuesto a hacer la obra de Jesús en el nombre de Jesús, Él va a nos ayudar. Él va a dar a nosotros poder. Él va a estar operando con nosotros, haciendo la obra con nosotros, para que podamos hacer la diferencia en la vida de otras personas. Esta clase de hoy es muy importante para una vez más activarnos el poder del nombre de Jesús, el nombre de Jesús en nuestras vidas. Lo que hemos visto hasta ahora, hay salvación en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Y aquí yo tengo el tercero punto de esta clase, hay sanidad en el nombre de Jesús. Escuche bien, hay sanidad en el nombre de Jesús. La sanidad de nuestro cuerpo físico es una parte integral del nombre de Jesús. Tú y yo podemos orar en el nombre de Jesús por sanidad en la vida de alguien. Por sanidad en la vida de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu mamá, de tu papá, de tu vecino, donde quiera que vayamos. Este poder de sanidad en el nombre de Jesús está con nosotros. Mira para este versículo, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Versículo 5, estoy leyendo Isaías 53. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recaigó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Ya fuimos sanados. Ya tenemos el poder, la autoridad para orar por alguien y esta persona ser sanada en nombre de Jesús. Mira para ese otro versículo, Mateo capítulo 8, versículo 17. Y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Yo acabo de leer el versículo. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Aquilo que estaba sobre nosotros, Jesús ya llevó. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, Él mismo en su cuerpo llevó el madero nuestros pecados, para que muramos el pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Por eso tú y yo podemos orar por sanidad. Porque Jesús ya llevó sobre sí todas las enfermedades. Por eso podemos nos apropriar, nos agarrar, nos pegarnos en el nombre de Jesús, estamos seguros en el nombre de Jesús, porque sí hay sanidad. Y déjeme decirte eso, no importa la enfermedad, hay sanidad. No importa la enfermedad, hay sanidad en el nombre de Jesús. Salmo de número 103, versículo 3, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Y sana todas mis enfermedades. Escute eso. No hay enfermedad más poderosa que el nombre de Jesús. No hay enfermedad más grande que el nombre de Jesús. Él es aquel que perdona todos nuestros pecados, todos mis pecados, y sana todas mis enfermedades. Por eso tú y yo, escute eso otra vez, por eso como discípulos de Jesús, nosotros podemos orar para que sanidades sean sanadas. Tú y yo podemos orar para que enfermedades sean sanadas. Por el nombre de Jesús. Hay salvación en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Marcos 16, versículo 18. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase.
Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Aquí Jesús nos da una instrucción, una dirección muy específica. Y pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ellos serán sanados. ¿Por qué? Porque hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay salvación, hay poder, hay sanidad. Y otra vez, no es por aquello que nosotros hacemos, no es por lo cuanto nosotros oramos, no es por lo cuanto nosotros ayunamos, y sí, porque Él, en Jesús, Él llevó sobre sí todas las enfermedades. Él cargó sobre el madero, sobre la cruz, todas las enfermedades. Y por eso hoy, como sus discípulos, nosotros podemos, en el nombre de Jesús, orar por alguien y esta persona ser sanada. Esta persona recibir su salud, tener plenitud, ¿te acuerdas? Plenitud en su espíritu, en alma y en su cuerpo. Ese es el nombre de Jesús. Pero todavía hay otro aspecto, otra cosa que podemos hablar acerca del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay salvación, en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay sanidad, y en el nombre de Jesús, número 4, hay liberación. Hay liberación en el nombre de Jesús. Hay liberación en el nombre de Jesús. Con eso estamos diciendo, tú y yo podemos ser libres en el nombre de Jesús. Libres de todo el pecado, libres de toda la maldición, libres de todo aquello que nos intenta sacarnos, quitar de la presencia de Dios. Nosotros podemos ser libres. Mira para ese texto, Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Hay poder en el nombre de Jesús, hay sanidad en el nombre de Jesús, hay salvación en el nombre de Jesús, hay liberación en el nombre de Jesús. Por lo tanto, ya no hay condenación. El nombre de Jesús nos libra de toda condenación. No hay más condenación para aquellos que están en Jesús, para aquellos que viven en Jesús. Hay liberación en el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Pues Él nos resgató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús, cuando tú y yo reconocemos, cuando tú y yo declaramos que en Jesús hay salvación y recibimos en nuestro corazón esa salvación, inmediatamente así, ya en lo mismo momento, nosotros hemos sido trasladados, transportados de la oscuridad para la luz. Y me encanta el versículo 14 que leemos de Colosenses. Él nos compró, quien compró nuestra libertad. Jesús compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados, nos liberó de nuestros pecados. Y escuche, no hay maldición en tu vida. No hay más. No, pero Jeff, mira, yo hice tantas cosas en mi pasado, esas cosas pasaron. Tú acabas de decir, o acabamos de pensar, fue tu pasado. Él ya compró tu libertad. En Jesús hay liberación. En Jesús nosotros podemos vivir una vida plena, una vida llena, una vida completa, porque Jesús pagó el precio por nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Yo quiero leer otra vez. Mira, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de Jesús, de su Hijo, y nos perdonó y perdonó nuestros pecados. No hay por qué tú y yo vivimos en maldición. No hay razón de que tú y yo vengamos a vivir todavía presos, todavía como que en un cárcel. Hay libertad para nosotros en el nombre
de Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 35. De verdad, si después tú quieres leer ahí en tu casa todo el capítulo 8, me encanta. Yo quiero compartir solo el versículo 35, pero ¿acaso hay algo que puede separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo amenazas de muerte? Él siempre nos ama. Eso que Pablo está diciendo, que es que puede nos separar del nombre de Jesús. ¿Qué es que puede nos quitar de este amor? No hay. Y Pablo entonces hace una descripción de varias situaciones, de varias circunstancias que usualmente nosotros pensamos que podemos estar lejos del amor de Dios. Y Pablo hace toda una relación, una descripción. Hey, todo eso no, es imposible. Nada y nadie puede nos separar de este amor. Puede nos hacer otra vez cautivos porque hemos encontrado la liberación en el nombre de Jesús. Hay liberación en el nombre de Jesús. Y con esta liberación también, Él nos da a través de este poder, a través del nombre de Jesús, donde hay salvación, donde hay poder, donde hay sanidad, donde hay liberación. Y hay también autoridad en el nombre de Jesús para expulsar demonios. Esta liberación, Él nos da a nosotros, Jesús nos da a nosotros, también somos libres, pero Él también nos da autoridad para llevar liberación a otras personas. Mira para ese versículo, Hechos capítulo 16, versículo 16. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Versículo 17. Ella seguía a Pablo y también el resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Ahora ponga atención en el versículo 18. Eso mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y al instante, el demonio la dejó. Hechos capítulo 4, versículo 16 hasta el versículo 18. Él nos dio autoridad. No solamente para sermos libres en el nombre de Jesús, pero Él nos dio autoridad para sermos de liberación para otras personas, para hablarmos de esta libertad en el nombre de Jesús, a través de Jesús, para otras personas. 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios, ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Aquel que habita dentro de nosotros, Jesús, el Espíritu Santo, es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Colosenses capítulo 2, versículo 15. De esa manera, desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay salvación en el nombre de Jesús. Hay liberación en el nombre de Jesús. ¿Y sabe lo que más me encanta en todo eso? Es que eso no es solamente para nosotros. Para que nosotros podamos disfrutar de eso. Obviamente sí, nosotros recibimos todo eso, disfrutamos de todo eso. Pero Él nos llama, Jesús nos llama a también sermos de gracia, ¿verdad? Anunciar todo el poder, la salvación, la autoridad, la sanidad que hay en el nombre de Jesús para las otras personas. Mira para ese otro versículo. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora miren bien lo que Jesús dijo, versículo 19. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y nada les hará
Me encanta lo que Jesús dijo aquí. Les he dado autoridad. Ustedes tienen autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Cualquier situación que tú miras en tu casa, en tu vida, en tu hogar, en tu vecino, en tu trabajo, por donde quer que tú vayas, yo quiero animarte a poner el nombre de Jesús en acción en tu vida. Hacer del nombre de Jesús una verdad en tu vida. No solamente una información, no solamente algo para nuestra salvación, pero algo para hacer la diferencia en la vida de muchos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nosotros encontramos salvación. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay liberación. Y te acuerdas, True Life. Todo eso podemos usar, aplicar en nuestra propia vida, pero en la vida de aquellos que nosotros también amamos y de aquellos que hacen parte de nuestro vivir diario. Solo que yo quiero con esta clase de hoy es justamente animarte. Animarte a hacer uso del nombre de Jesús. Animarte a hacer uso del nombre de Jesús en tu casa, en tu hogar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, independiente de la situación o circunstancia. Tener la fe, sabiendo que en Jesús hay salvación. Quizás alguien de tu casa todavía no conoce. Déjame decirte eso. En Jesús hay salvación. Hay salvación para esta persona, tu familiar, en tu casa, en tu trabajo, que todavía no conoce a Jesús. Hay salvación. Hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Y Dios quiere usar tu vida con poder para manifestar la salvación que hay en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Él puede usar tu vida con poder en el nombre de Jesús para sanidad. Y hay liberación. Él te llamó para traer en libertad a aquel que se encuentra cautivo, a aquel que espiritualmente se encuentra como que en un cárcel. Tú tienes autoridad sobre toda la obra del enemigo, sobre toda la obra del diablo, para traer a esta persona para la libertad, para vivir una vida plena en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Estamos True Life. Muchas gracias por nos acompañar en esta clase de hoy. True Life E411. Te acuerdas, este viernes tenemos True Life grupos. Queremos nos encontrar otra vez. Es un placer tener nuestra reunión, ¿verdad? En línea. Está funcionando muy bien, está trabajando muy bien a través de la aplicación de Zoom. Y déjame decirte, si tú todavía no estás conectado, tú puedes se conectar a través de nuestras reuniones en Zoom. Entonces, viernes, True Life grupos. Domingo te espero para otro servicio en línea. Y qué bueno poder estar con ustedes en línea también. Saber que tú estás se conectando con nosotros. Te miro el próximo domingo. Que Dios los bendiga, los extraño. Bendiciones.